Muy amados, gracias por sintonizar este programa. Gracias por estar sintonizando toda la programación de Génesis Televisión, que es el canal de la familia. Y estoy aquí con mucha responsabilidad, con el privilegio, con la bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quisiera invitarles a considerar una porción escrita por el apóstol Juan, cuando él tendría casi los 100 años. Escribió, ya sabemos, el Evangelio, escribió aparte 3 cartas y luego terminó con el Apocalipsis. Yo estoy leyendo durante estos días la primera carta de Juan y he encontrado muchas cosas que han dado bendición a mi vida, orientación, exhortación, y yo quisiera compartir un pequeño párrafo de lo que leí durante estas últimas semanas y que yo creo que conviene que juntos podamos estudiar. Si usted tiene su Biblia cerca, pues abra en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, y quiero leer los versículos 24 en adelante. El tema de esta porción está repetido en muchos versículos, es la palabra permanecer, la palabra permanecer. Y dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Sigo leyendo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, pero permaneced en Él. Ya notaron ustedes que la palabra permanecer es una palabra muy común, muy constante en este párrafo que hemos leído. Y precisamente esta palabra se me pegó porque la verdad, usted sabe que es fácil iniciar en todas las áreas de la vida. Es relativamente fácil iniciar. Ya una vez que iniciamos, pues le damos. Pero permanecer. Yo personalmente le tengo mucho temor a la rutina. Ya cuando pasa un tiempo de estar haciendo lo mismo, en mi trabajo, busco la manera de hacer un cambio. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa lo mismo. Permanecer no es tan fácil. Iniciar, especialmente en la vida cristiana, bueno, puede ser que nos emocionamos con un himno, con un canto que nos llegó, nos pegó y estamos haciendo un arreglo con el Señor. A veces, no sé, a lo mejor una enfermedad. Yo he conocido personas, muchas personas, que por causa de una enfermedad han venido a Cristo y me alegra tanto. Lo triste es que algunos de estos, cuando ya sanan, cuando ya se sienten bien, se olvidan de su promesa. Por eso dice el rey Salomón, escribiendo en el libro de Eclesiastés, dice: cuando haces una promesa, no tardes en cumplirla. Entonces, hay personas que han prometido. Yo me recuerdo que en Monterrey, yo tenía una pequeña iglesia y alguien me dijo que teníamos por ahí una vecina que estaba muy grave. Entonces mi esposa y yo fuimos a visitarle y aceptó nuestra visita y aceptó nuestra oración y luego hasta nos pidió que volviéramos. Así que esta persona estaba en cama y volvimos. Y entonces estuvimos orando y me llevé un parte de la congregación, estuvimos cantando alrededor de su cama. Ella y su familia estaban muy contentos y prometieron que iban a ir a la iglesia. Y efectivamente, cuando ya ella se pudo enderezar,
la llevaron en su silla de ruedas y le pusieron, como estaba muy delgada, le pusieron muchas almohadas para que estuviera más o menos a gusto. Y estuvo ahí y la vimos cómo se iba recuperando, empezó a comer bien, y siempre la promesa de que ella iba a seguir al Señor. Cuando ya estuvo perfectamente bien, que ya podía caminar sin necesidad de la silla y todo, de repente dejamos de verla y supimos que había ido a pagar una manda. Desde ese día ya no la volvimos a ver. Yo creo que con mucha gente pasa lo mismo. Por eso el apóstol Juan enfatiza mucho en esta porción, dice, permaneced, permaneced, permaneced. En el área social, en el área natural, pasa lo mismo. ¿Verdad que hay jovencitos que empezaron bien la secundaria, la preparatoria, y hasta ahí nomás llegaron? Ya algunos hasta se inscribieron en la universidad, pero no continuaron. Hay algunos que en el deporte le entraron con mucho entusiasmo y al poco tiempo ya cambiaron de opinión. En el trabajo pasa lo mismo. Hay personas que le entran duro al trabajo, pero de repente por X razón ya no siguieron ahí y ahora están en otra parte y luego en otra y luego en otra y no permanecen. Entonces el apóstol Pablo dice, nos habla del riesgo de no permanecer, de no ser fieles. Y lo peor sería también en el matrimonio. En el matrimonio hay mucha infidelidad. Un muchacho sinvergüenza decía, pues cuando yo era soltero me gustaban todas y ahora me gustan todas menos una. ¿Qué está diciendo, verdad? Entonces no hay constancia, no hay fidelidad. Y aquí el apóstol San Juan nos dice, permanecer, permanecer. Es un poco difícil en todas las áreas de la vida. Y lo más terrible es que esto pase en el cristianismo. Que personas que hicieron profesión de fe, personas que iniciaron, que prometieron, que dijeron, yo voy a seguir, pase lo que pase. Un gran porcentaje, la mayoría, no es fiel. Se ha dicho, una estadística dice que si regresaran a la iglesia, todos los que se salieron, si regresaran al camino de Dios, todos los que abandonaron, dice, no habría templos suficientemente grandes para recibir a tanta gente, porque como que son más los que se han salido que los que se han quedado. Permanecer, permanecer, permanecer. Y el apóstol Juan apunta a al menos unas 3 o 4 áreas en las que dice hay que permanecer. Primeramente, dice el versículo 24, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en las Escrituras, permanecer. El Señor habló a Josué y le dijo, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, ni de día ni de noche. Medita en él, recíbelas. Me gusta la idea de que la palabra de Dios, como lo escribió un poeta español, yo creo, lo leí en un Nuevo Testamento chiquito que reparten los hermanos Gedeones. Dice que la palabra de Dios es la estrella de la mañana, es el bordón del peregrino, la carta magna del cristiano, la brújula del piloto, y que hay que leerla para ser sabio, hay que creerla para ser salvo y hay que practicarla para ser santo. Pero hay que constante. Cuando estábamos recién convertidos, yo era un niño prácticamente, vivíamos en una vecindad allá en Monterrey y el dueño de la vecindad ocupaba la primera casa de la entrada a toda la vecindad y siempre él estaba leyendo. ¿Y qué leía? Pues leía unas novelas gruesas así y tenía una castaña llena de puras novelas. Era un hombre muy fanático de la lectura de esas novelas. Y cuando empezamos a oír el Evangelio, al poco tiempo mi papá consiguió una Biblia. Y entonces salíamos a la iglesia y el hombre nos veía pasar
siempre a mi papá y a mi mamá con su Biblia aquí. Y un día nos detuvo, dijo, oiga, señor Cardona, le dijo a mi papá, perdona mi curiosidad, pero yo los he visto pasar día tras día, semana tras semana, meses, con ese libro que pienso yo que es la Biblia, y la traen. Dice, pero si es el mismo, ¿no se cansan de leerlo? ¿No se lo acaban? Pues no. Dijo, no, hijo, yo me lo hubiera acabado desde cuándo. Y un día mi papá le regaló una Biblia y el hombre comenzó a leerla. Ahí estaba él siempre con una lamparita leyendo la Biblia. Así que un día mi papá le dice al hombre, oiga, don Román, cada vez que pasamos usted está leyendo el mismo libro. ¿No se lo ha acabado? Dijo, no se puede, porque lo empiezo a leer y luego me hace pensar. Se lo cierro y estoy piense y piense en lo que acabo de leer. Y me tengo que regresar y volverlo a revisar. Así es la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que nos lee a nosotros. La Biblia se compara a sí mismo como espada. Se compara como un martillo que quebranta la roca. Se compara como la miel. Dice, más dulce que la que destila del panal, dice el rey David. La palabra de Dios es lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que, con mucha razón, San Juan dice, hay que permanecer en la palabra. Ya le empezaste a leer, ya le empezaste a sacar el jugo, el saborcito, pues no la sueltes, porque ella nos guiará. Es el mapa del viajero. Así que dice, permaneced en la palabra. Martín Lutero descubrió en la palabra el verdadero camino. Él no quería dividir la iglesia, sencillamente quería reformarla porque sintió que el pueblo ya estaba dejando de obedecer, de dejarse guiar por la palabra. Y la gente empezó a guiarse por tradiciones hasta el día de hoy. Así que cuando vino el cisma tremendo, ¿verdad? Toda Europa se alborotó por lo que Martín Lutero decía. Y él decía, a mí hábleme con la palabra de Dios. Ninguna persona en cualquier nivel no me podrá convencer si no me habla con la Escritura. Solo la Escritura, nada más la Escritura. Y es lo que ha pasado en todo el mundo. Cuando volvemos, cuando venimos a la palabra de Dios, ya no la podemos dejar. Pero vamos adelante. El mismo versículo 24 nos da la mejor orientación. Dice, permaneced en Jesucristo. Permaneced en Jesucristo. Hay muchos engañadores, dice San Juan. Ha habido muchos desde el primer siglo. Y muchos se dirigieron por varios caminos. Con razón, otra vez citando a Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus salidas son salidas de muerte. Jesucristo no dijo que era un camino, dijo yo soy el camino, nada más hay yo. No hay tantos para llegar a Dios, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién más se atrevería? ¿Qué otro líder religioso se atrevería a decir yo soy el camino? Y nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie va a tener contacto con lo divino si no es por mí. Tiene que pasar por mí. De manera que dice San Juan, hay que permanecer en Jesucristo. Pase lo que pase. Los mártires de la iglesia del primer siglo insistieron en esa entrega a Jesucristo. Y aunque vino la persecución, hubo baños de sangre. Y me gusta el pensamiento de un pastor bautista que dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Cómo podían permanecer ante todo? A uno de los padres de la iglesia lo aprisionaron, lo acercaron, lo amenazaron de muerte, del martirio también. Y él dijo, yo nunca voy a renunciar a Jesucristo. Tantas bendiciones,
tan bueno que ha sido conmigo, de perdonarme mis pecados, ¿cómo voy a darle la espalda? Permaneced en Jesucristo. Job dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Y es que, pues, ¿en quién más podemos confiar? Dijo el Señor mismo, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Dice, yo estoy aquí todo el tiempo ofreciendo, entregando mi vida por ti, deseando que vengas a mí. Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Permaneced en Jesucristo. No nomás una emoción pasajera, no nomás en Semana Santa, no nomás en la Navidad, pero todos los días, llueva o truene, invierno o verano, lluvia o sequedad, siempre permaneced en Jesucristo. En tercer lugar, dice el versículo 27, permaneced en la unción. Esa es una palabra que no es muy común en nuestro lenguaje. En el Antiguo Testamento es muy mencionado este asunto de la unción. La unción era un privilegio de unos cuantos. Se ungía con aceite, un aceite perfumado, a los profetas, a los reyes, a personas a los profetas se les ungía, porque ungir quiere decir es el elegido. Entonces era un privilegio de unos pocos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la unción viene sobre cada creyente. Si andamos en el camino de Dios, y entonces Dios en su misericordia envía el Espíritu Santo y nos unge. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Y todos tenemos acceso a esta unción del Espíritu Santo. El rey David, escribiendo en el Salmo 23, dice en una partecita, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando yo leía esto de ungir con aceite, no me agradaba mucho la idea de estar lleno de aceite. Dice el Salmo 133 que la presencia de Dios es como el aceite que baja por la cabeza de Aarón, sobre el sacerdote, y corre por todo su cuerpo hasta el borde de sus vestiduras. Pero cuando encontré la receta de esta unción, allá en el libro de Éxodo capítulo 30, me agradó porque es una combinación de varios aromas y perfumes. Pero ya el rey David decía, unges mi cabeza con aceite. Acuérdense que en el Salmo 23, él está relacionándose como una oveja y relaciona a Dios como un pastor. Dice, unges mi cabeza con aceite. La ovejita cuando viene el tiempo de la sequía, anda buscando hierbitas y se mete la cabeza debajo de las piedras donde todavía hay un poquito de hierba verde, hay un poquito de frescura, de humedad, y se mete ahí, pero está llena de mosquitos y vienen, se meten por la nariz, se meten hasta el cerebro y las mata o se vuelven locas, se golpean unas con otras. Pero el rey David debió ungir con aceite, un aceitito que era como un repelente, y ahí andan los mosquitos arriba de la cabeza de la oveja, pero no lo pueden dañar. Así es la vida en el Espíritu Santo. Es cierto, habrá problemas, habrá circunstancias, habrá adversidad, habrá tentación, habrá muchas cosas que nos impidan avanzar, pero si el Espíritu Santo nos ha ungido, hay un repelente para esto. Permaneced en la unción. Y luego el versículo 24 dice también, permaneced hasta su venida. El Señor está cerca, el Señor está cerca. Dirá alguien, no, pues ¿desde cuándo están diciendo que va a venir? Mi abuela, mi bisabuela ya dijo que ya Cristo viene, que ya se va a acabar el mundo. Y pues nada de eso. Bueno, dice el Señor Jesús, algunos lo tienen por tardanza, pero lo que pasa es que Dios tiene misericordia para tener paciencia, para que otros más vengan al conocimiento de su palabra y entonces estar listos, preparados para cuando Él venga. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo,
va a encontrar señales, señales. Y muchas más que no están en ese capítulo, pero que todos los días vemos y nos asustamos, nos sorprendemos. ¿Qué está pasando? Tanta violencia, no nomás en nuestro país, pero en muchos países. Y la descomposición de la atmósfera y tanta cosa, ¿verdad? Pero el Señor viene pronto. Oía un predicador que dijo, ya el Señor no está sentado a la diestra del Padre, ya se puso de pie. Yo presiento que ya su venida está cercana. Entonces, sería una tragedia serle fiel a Dios todos los días, menos el último día, que nos pesque afuera del camino. Permanecer hasta su venida. Entonces, Él no retarda su promesa, sino que Él, por misericordia, está dándonos oportunidad. Y dice también el versículo 25, hay que permanecer por las promesas de una vida eterna, de una vida eterna. Yo con ganas estoy deseando que llegue el día, porque hay una promesa hermosa de una vida eterna. Y mientras más feo se está poniendo aquí la situación, más estoy deseando que ya el Señor venga. Permanecer porque hay promesa de vida eterna. Ese día todo va a cambiar, todo va a ser diferente, todo va a ser novedoso, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en todas las áreas, todo va a ser distinto. Así que hay que permanecer fieles, fieles, fieles. Y dice también el verso 26, permanecer para no ser engañados. Cuando alguien está titubeando, no está firme en el camino, cualquiera lo engaña, cualquiera lo envuelve, cualquiera lo confunde, pero permanecer. Dice el apóstol Pedro, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Puede haber muchas otras enseñanzas, puede haber muchas distracciones, pero yo sé en quién he creído. Y esto me basta, con eso estoy firme, para que seamos también enseñados, permanecer, permanecer. Hay un himno muy antiguo en nuestros himnarios que cantamos, los que usamos para cantar en la iglesia. Y uno de estos cantos me gustan las palabras. Es Cristo la roca. Y luego dice también, el ancla de mi fe. Cuando los barquitos están en el puerto y luego viene una tempestad y viene el huracán. Los barquitos están meciéndose así, parece que se voltean, pero hay algo. Perdón. Permanecer, permanecer. Hay un ancla. Ponen el ancla metida ahí entre la arena y así que puede venir. Yo he visto, usted y yo hemos visto esas cuerdas gruesotas que a veces se las traen a la ciudad para ponerlas para que los carros no vayan tan recio. Y esos mecates pertenecen a esos barcos. Pero se pueden romper. Pero el ancla, que es bajada con cadenas y está metida entre la arena, hace que el barco se pueda mecer, pero ahí está permaneciendo. Por eso dice este himno, es Jesucristo el ancla de mi fe, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y ese el pensamiento debe quedar bien claro a nuestro corazón, permanecer, permanecer, permanecer. Y hace muchos años yo viajaba mucho a la Huasteca Potosina y siempre me hacía acompañar de un hermano que podía traducir al dialecto del pueblo, donde no hablaban español, o como decían ahí, el castellano. Y una vez vi una lomita muy bonita, chiquita, pero no había ni árboles ni hierbas grandes, pero había una hierbita que cubría el cerrito, como una alfombra. Nos acercamos y el intérprete me dijo qué tipo de planta era. Y yo quise recoger, era como una enredadera, pero parejita. Yo quise llevar a mi casa, a mi esposa,
una tirita para sembrarla, a ver si sale y se agarra por la pared. Entonces, no pude, porque cada vez que yo le quería quitar, zafar un pedazo, se venían puros pedacitos. Y ese tallito tenía miles de patitas como agarrándose de la piedra. Y no pude traerme una tira entera. Entonces, pasando el tiempo, recordaba ese momento, cuando esa hierbita estaba bien agarrada de la piedra. Y me vino un canto que de vez en cuando lo puedo recordar. Amo a Cristo en la mañana, yo le amo al mediodía. Al atardecer, yo le amo, y a medianoche cerca está. Él, la roca, yo, la hiedra, porque así se llamaba aquella hierbita, una hiedra. Y aferrado siempre estoy, pues en Jesucristo tengo gozo y dulce paz. Él es la roca, yo me afianzo y quiero estar bien agarrado para que venga lo que venga, yo quiero estar ahí. Yo le invito, estimado televidente, para que usted permanezca. No deje que nada lo distraiga, poniendo la mirada en Jesús. Es lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2. Puestos los ojos en Jesús. No lo pongas en un pastor, no lo pongas en miembro de la iglesia, no lo pongas en nada. Que tu mirada esté en Cristo y permanece en Él. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta ocasión. Sintonícenos la próxima por este mismo canal y a esta misma hora. Yo soy su servidor Abel Cardona del Ministerio Misericordia, comedores gratuitos en la ciudad de Matamoros. Deseo mucho que la próxima vez usted vuelva a sintonizar, no nomás este programa, pero toda la programación de Génesis Televisión. Que Dios les bendiga abundantemente.